Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de la serie La Biblia y su mensaje, donde llevamos, como sabéis, algunas semanas leyendo y comentando pasajes acerca del Evangelio de Lucas, de este comentario del profesor José de Segovia. Antes de pasar a comentar la sección que corresponde al capítulo de hoy y que me toca a mí, pues me gustaría presentarme brevemente para aquellos que no me conozcan. Mi nombre es José Daniel, vivo en un pueblecito de la provincia de Jaén, en Torre del Campo. Estoy casado con una mujer preciosa llamada Natalia, tengo dos hijos pequeños llamados Matías y Marc y sirvo al Señor en el ministerio pastoral en el pueblo de Torre del Campo, un pequeño pueblecito de aproximadamente 14.000 habitantes. Colaboro también como docente en algunas facultades o instituciones teológicas como la Escuela Evangélica de Teología y también en el Centro de Investigaciones Bíblicas de Santa Cruz de Tenerife. Dicho esto, pues vamos a pasar a comentar la sección correspondiente al capítulo de hoy, que es el Evangelio de Lucas, capítulo 16, si queréis acompañarme, capítulo 16, versículo del 19 al 31. Versículo del 19 al 31. Para aquellos que quieran pues ver el pasaje correspondiente en el libro del profesor José de Segovia, lo podréis encontrar entre las páginas 142 y 145, si no me equivoco, tengo aquí la chuleta. Bueno, la mayoría de nosotros conocemos esta historia como la parábola del rico y de Lázaro. Es curioso que el profesor José de Segovia en su comentario en ningún momento lo menciona como una parábola, a pesar de que yo creo que sí que lo entiende como una parábola. Lo cierto es que siendo una parábola, pues presenta algunos elementos que son muy atípicos en las parábolas. Por poner un ejemplo, a diferencia de en otras ocasiones, pues Jesús, cuando cuenta o narra esta historia, no la introduce como si fuera una parábola, en ningún momento dice que sea una parábola. Además, Jesús utiliza nombres reales de personas, lo cual no ocurre en ninguna otra parábola. Sabéis que aquí pues se menciona, por ejemplo, a Lázaro. Además, Jesús utiliza en esta historia elementos sobrenaturales, los cuales pues no son comunes en el resto de las parábolas que encontramos en la Biblia. Así que es una parábola muy, pero que muy especial. Ahora bien, yo creo que sería un error pues que centráramos nuestra atención en este tipo de debates que al final pues carecen de cierta importancia y que son infructíferos, porque estaríamos ignorando el verdadero mensaje que Jesús trata de transmitirnos con esta historia, ¿no? En esta historia podemos ver a dos hombres que son muy diferentes, con dos circunstancias también muy diferentes y que terminarán en destinos pues muy distintos, ¿no? En una sociedad donde hoy día se valora mucho, al menos en teoría, ¿no?, la igualdad, pues esta historia nos recuerda que mientras vivamos en este mundo existirá la desigualdad, pero curiosamente que cuando vayamos al más allá también habrá una gran desigualdad. En primer lugar, esta historia nos presenta a un rico. Curiosamente, si nosotros nos fijamos en detalle en el versículo 19, vemos que a cada frase del evangelista Lucas y el historiador y médico, a cada frase se nos da un detalle más acerca de este rico que nos muestra o que quiere hacer énfasis en los grandes lujos de este hombre. Se nos dice que vestía de púrpura y de lino fino, que curiosamente era la ropa típica de los sumos sacerdotes, eran ropas pues inmensamente costosas. Probablemente él vestía de esta forma pues para hacer alarde, una exhibición de su poderío económico, ¿no? Este hombre no solamente era rico, evidentemente por su forma de vestir se jactaba en ser rico, quería demostrar, se regodeaba en su riqueza, ¿no? Su riqueza era su Dios de alguna manera, él servía al Dios dinero, a Mamón, ¿no? Dice el versículo 19 también que este hombre rico hacía cada día banquetes con esplendidez, invitaba a personas para hacer grandes banquetes, probablemente él necesitaba hacer saber a los demás pues las grandes riquezas que poseía, ¿no? Y bueno, pues sus banquetes estaban llenos de comidas suculentas y caras, ¿no? Además, Lucas añade un detalle que no carece de importancia. Dice que él hacía estos banquetes cada día. Todos los días celebraba un banquete, evidentemente. Esto es un gran alarde y más en aquel tiempo, ¿no? Y probablemente Lucas esté añadiendo ese detalle de que lo hacía cada día para hacernos saber que este hombre no guardaba el cuarto mandamiento, que nos habla acerca de la importancia de guardar el día de reposo. En aquella época, pues, comer cierto tipo de carne una vez a la semana como mucho, después de 6 días de trabajo, ya era un lujo, ¿no?
y era un lujo que muy pocos se podían permitir. Así que Lucas está describiendo a un hombre que no solamente es rico, es un hombre que es indolente, que es despilfarrador, que es egolátrico, egoísta, jactancioso, soberbio, un adorador del dinero. Por otro lado, Jesús nos presenta a un hombre pobre llamado Lázaro, que no tiene absolutamente nada. De hecho, está mendigando a la puerta del hombre rico, ¿no? Él esperaba poder comer de las migajas que caían de la mesa del hombre rico, ¿no? En aquel tiempo pues no se usaban cuchillos, tenedores, servilletas como podemos utilizar hoy. Las personas comían con las manos, y en la casa de los ricos, los invitados al banquete, pues solían lavarse las manos restregándose en el pan, de manera que caían migajas al suelo, ¿no? Esas son las migajas de las que este hombre pobre, Lázaro, pues quería comer, ¿no? Fijaos la desesperación que debía tener y el hambre, ¿no? Pero nadie le hizo caso. Los únicos que se acercaron a él, pues eran los perros que venían a lamerle las llagas, las heridas. Fijaos qué contraste, ¿no? Qué gran desigualdad, ¿no? Uno lo tenía todo, el otro no tenía nada. Bueno, Lucas sí nos dice que tenía algo, tenía un nombre, algo que al rico pues no se le da, ¿no? El nombre de este pobre es Lázaro, y creo que no es un detalle insignificante, creo que es un detalle que tiene bastante importancia, porque su nombre significa Dios es mi ayuda. Ahora bien, una vez que Jesús nos ha descrito a estos dos hombres en este mundo, de repente va a cambiar la escena bruscamente, porque estos hombres, ambos, tanto el rico como el pobre, van a morir. Aquí sí hay igualdad para todos, ¿no? Y ahora ya no vemos la desigualdad en este mundo, sino que vamos a ver la desigualdad en el más allá. Ahora Lázaro se encuentra en el seno de Abraham, mientras que el rico se encuentra en el Hades, un lugar que se describe como, bueno, un lugar de tormento, de sufrimiento, de soledad. Lázaro, en cambio, es amigo de Dios y disfruta de la comunión con Dios. El rico está siendo atormentado y ve de lejos al patriarca Abraham, el padre de la fe, y a Lázaro en su seno. Ahora no hay nada ya que el rico pueda hacer para cambiar su situación, ¿no? Él está atormentado y no puede hacer nada para aliviarlo. Él desearía sin duda una segunda oportunidad, pero es curioso que esta enseñanza de Jesús nos recuerda que no hay un purgatorio donde nosotros podamos pagar por el mal que hemos cometido en nuestra vida terrenal para finalmente poder salvar nuestra alma. No lo hay, no es posible. Hay una gran cima, dice Jesús, entre un lugar y otro, entre el Hades y el seno de Abraham, y nadie puede ya pasar de un lugar a otro. La oportunidad la tenemos ahora, en esta vida. Nadie puede aliviar ahora los tormentos de este rico. Él se encuentra solo. El Hades es el destino que le espera finalmente a los malvados, y es descrito aquí pues como un lugar no solamente de tormento, sino de profunda soledad, ¿no? Muchas personas creen equivocadamente que si existiera un infierno, pues que debe ser un lugar interesante, chulo, agradable, ¿no? Porque allí te encontrarás con todos tus amigos y eso debe ser más entretenido que estar en el cielo, ¿no? En el infierno pues podrás hacer tu fiesta y tus cosas, ¿no? Bueno, no hay nada más contrario a la imagen que la Biblia ofrece acerca del infierno, ¿no? Como un lugar de profunda soledad, sufrimiento y aislamiento, ¿no? Como dice el profesor José de Segovia en su comentario, no hay comunión o relación posible en el infierno. Muy bien, llegados a este punto de la historia, pues surgen importantes preguntas teológicas que creo que tocan el meollo de la cuestión, ¿no? La pregunta es ¿por qué? ¿Qué hizo el rico y qué hizo Lázaro para que cada uno acabara en un destino diferente? ¿Cuál había sido, por ejemplo, el pecado del rico? Podríamos pensar, equivocadamente por supuesto, que el rico fue al Hades por ser rico y que el pobre pues fue al seno de Abraham por el simple hecho de ser pobre, ¿no? Pero no es nuestro poder adquisitivo o nuestra riqueza económica lo que determina nuestro destino eterno, ya lo sabemos, ¿no? Ni siquiera nuestra pobreza o nuestra riqueza es un indicio de cómo está nuestra relación con Dios. Algunos judíos llegaron a pensar en aquel tiempo que si tu vida era agradable a Dios, pues que Dios debía bendecirte económicamente. Mientras que si tu vida no era agradable a Dios y no guardabas la ley de Dios, pues probablemente a tu vida vendría la pobreza, ¿no? La historia del rico y Lázaro nos enseña que esto no es así, que esta es una mala teología, ya que el rico, que no agradó a Dios, era rico. Y el pobre, en cambio, pues sí agradaba a Dios. Pero no es en base a su pobreza o a su riqueza que se desagrada o se agrada a Dios. De hecho, es curioso que en este mismo relato se nos diga que el pobre Lázaro pues se encontraba en el seno de Abraham, y Abraham
El padre de la fe no fue precisamente una persona pobre, sino que es conocido por su inmensa riqueza, ¿no? Así que en sí misma la riqueza no es mala. La clave, yo creo, de este pasaje está en qué hacemos, cómo usamos aquellos recursos que Dios nos da, ¿no? ¿Qué hacemos, por ejemplo, con nuestro dinero? ¿Cómo lo usamos? ¿Qué hacemos con el tiempo que Dios nos da? ¿Qué hacemos con nuestras energías, con la fuerza, con los talentos, con los dones? Y no solo se trata de lo que hacemos, sino también de lo que no hacemos. Porque el pecado de este rico, más allá de lo que hizo, creo que está en lo que no hizo. Él no se preocupó ni lo más mínimo por las necesidades de Lázaro. A pesar de que lo veía tirado allí en su puerta, pidiendo ayuda, sufriendo la enfermedad, el hambre, mientras él se rodeaba pues de todo tipo de lujo y de grandes celebraciones, ¿no? Su pecado no fue tanto lo que hizo, sino lo que no hizo, lo que dejó de hacer. Él pudo ver el sufrimiento, él pudo aliviar la necesidad y sin embargo no lo hizo, ¿no? No sintió nada y no hizo nada para remediarlo, ¿no? Así que él pues sufrió las consecuencias de ser una persona insensible, egoísta, inmisericorde. Y la palabra de Dios nos recuerda que el pecado no solamente es hacer cosas que están mal, sino saber hacer lo bueno y no hacerlo. Eso es precisamente lo que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por último, la historia del rico y Lázaro pues nos enseña una verdad muy importante acerca de las Escrituras, de la suficiencia de las Escrituras. Cuando el rico está en el Hades, sufriendo los tormentos, Jesús dice que él alza los ojos y que ve a Abraham y a Lázaro en su seno. El rico en ese momento se acuerda de su familia. Dice el versículo 27 y 28, lo voy a leer. Entonces el rico le dijo: te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El rico está diciendo a Abraham: te pido por favor que envíes a Lázaro a mi familia, que no cree en Dios, pero si Lázaro resucita de los muertos y se presenta delante de ellos y les testifica, pues ellos finalmente van a creer. Esa era la lógica del rico. Pero ¿qué le contesta a Abraham? Versículo 29. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Me gusta mucho cómo traduce este versículo la Nueva Traducción Viviente. Dice así: pero Abraham dijo: Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. Jesús está apuntando a las Escrituras, lo que Moisés, el autor del Pentateuco, y los profetas, todos los escritos que vienen después, dicen acerca de él. Si las Escrituras no marcan la diferencia, ninguna otra cosa lo hará. Eso es lo que Jesús está enseñando. Las Escrituras son suficientes. Dice el versículo 30 y 31 que el hombre rico respondió lo siguiente: entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Lo que Jesús está diciendo es que ni siquiera ver a un muerto resucitar físicamente tiene más poder de convicción para llevarnos al arrepentimiento que la propia Biblia. Y es curioso que Jesús diga esto cuando poco después él mismo iba a resucitar. Jesús nos está diciendo que no hay mejor ni mayor testimonio que la Escritura. Y esto da un valor infinito a su revelación. La palabra de Dios es el medio ideal, el medio que Dios ha escogido para acercarnos a Cristo y por tanto para acercarnos a la salvación eterna. No es el ver un gran milagro o el tener una experiencia sobrenatural y espiritual lo que nos va a convertir en hijos de Dios. Es en abrazar con fe lo que Dios ya nos ha revelado en su palabra, en las Escrituras. El apóstol Pablo dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que marca la diferencia, no las experiencias, no las visiones, no los sueños, la palabra y la palabra infalible de Dios. La palabra es suficiente. Así que acercarse a la Biblia es acercarse al único testimonio objetivo que puede llevar nuestra vida a la comunión con Dios y también a la salvación eterna. Para terminar con mi comentario acerca de este pasaje, me gustaría dejaros con algunas preguntas de reflexión. ¿Cómo estás usando tú
los recursos que Dios te da. ¿Qué haces, por ejemplo, con tu tiempo? ¿Lo estás invirtiendo de una forma que no te avergonzaría si el Señor te pidiera cuenta? ¿En qué inviertes tu fuerza y tus energías? ¿Lo haces para servir al Señor y cumplir con la misión de Dios? ¿O quizá todas tus energías y tu fuerza están enfocadas en buscar tus propias riquezas materiales, tu comodidad terrenal, tus tesoros en este mundo? ¿Eres sensible a las necesidades de los demás? ¿De qué formas te estás implicando tú en ayudar al prójimo? ¿Puedes recordar quizás cuándo fue la última vez que ayudaste a algún necesitado o quizás a alguna familia necesitada? Porque generalmente están más cerca de nosotros de lo que pensamos. ¿Cómo te acercas tú a las Escrituras, a la palabra de Dios? ¿Lo haces de manera mecánica, porque es lo que se supone que un cristiano tiene que hacer? ¿O lo haces consciente del inmenso poder y valor que ellas tienen? ¿Te acercas simplemente para engordar tu intelecto? ¿O te acercas permitiendo que tu vida sea transformada por el poder de la palabra? Que Dios te bendiga. Espero que esta reflexión te ayude, sea de bendición para tu vida, y si Dios quiere, nos vemos en el episodio próximo. Chao.